Este 21 de abril, el Papa Francisco, el primer papa latinoamericano, falleció a los 88 años de edad en Roma. Su gestión estuvo caracterizada por contrastes. Se pronunció en contra del aborto, pero también habló a favor de los derechos de las personas migrantes. Les hablaremos de estos contrastes en el siguiente Con Todo. Bueno, pues inevitable hablar el día de hoy en este Con Todo sobre el personaje del Papa Francisco. A partir del rescate de dos discursos, él dio un discurso ante Naciones Unidas en septiembre del año 2015, hace exactamente 10 años, y también rescatamos otro discurso que dio recientemente en el año 2024 en un evento en Bélgica, y a través de sus propias palabras pues se dibuja él mismo sus contrastes. Por un lado, antiaborto, por el otro lado, promigrante, por un lado, pues justamente progresista en el sentido de hablar sobre el combate a la crisis climática, y por el otro lado, pues manifestándose transfóbico. Bueno, a 12 años de haber sido electo como el primer papa latinoamericano, procedente precisamente del sur global, el Papa Francisco, de nombre Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en el año 1936, falleció este 21 de abril en Roma a las 7:35 de la mañana, hora local, cuando tenía 88 años de edad. Su papado introdujo profundas transformaciones al seno de la Iglesia Católica, hizo énfasis en las personas pobres, marginadas y excluidas de la sociedad actual. Sus últimas palabras este domingo de resurrección, las cuales tuvieron que ser leídas por pues un clérigo asistente, precisamente por su estado de salud. Él estaba en el balcón de la Basílica de San Pedro, pues justamente son prueba de esta profundidad o intento de profundas transformaciones dentro de la Iglesia. Dijo: renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Esto fue lo que apenas dijo ayer domingo de resurrección a través de un clérigo asistente. Bueno, él fue elegido papa a los 76 años el 13 de marzo de 2013, después de que Benedicto VI renunció al papado. Previamente había sido arzobispo de Buenos Aires, donde era conocido por su austeridad. Por ejemplo, calzaba solo un par de zapatos y solía trasladarse en transporte público, en metro. Hay de hecho una foto muy emblemática de él en el metro. Bueno, si consultamos el diario La Nación, precisamente de Argentina, su país natal, al que por cierto ya nunca volvió después de ser elegido papa por la mayoría en el cónclave, él protegió a los perseguidos políticos de la dictadura militar de Argentina. Sin embargo, el movimiento de los Kirchner lo consideraba de derecha por sus posturas sobre los homosexuales, la identidad de género y la ley de aborto. Recientemente en Argentina, en el año 2020, en plena pandemia y justo durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández, pues se aprobó el aborto allá en Argentina y el Papa se manifestó en contra. Bueno, este 1 de enero del 2025, ya este año, en la misa de Año Nuevo que celebró en la Basílica de San Pedro, dedicada a la Virgen María y donde será enterrado, llamó a rechazar el aborto. Bueno, al final decidió no ser enterrado en la Basílica de San Pedro, pero desde esa misa llamó a rechazar el aborto y pidió un compromiso firme para proteger y respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, un discurso que la Iglesia Católica ha utilizado durante años para oponerse tanto al aborto, pero también al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y también a la eutanasia. En este discurso de inicio de año 2025, el Papa pidió proteger el don de la vida y dijo: pido un compromiso firme para respetar la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, para que cada persona pueda valorar su propia vida y todas puedan mirar con esperanza hacia el futuro, es decir, un discurso pro vida. Sobre otro tema social, en septiembre de 2024, el Papa Francisco criticó al gobierno del ultraderechista Javier Milei por el uso de gas lacrimógeno en una manifestación de jubilados contra los recortes de sus pensiones. Aquí vemos el primer contraste, anti-aborto, pro vida, como se les dice, pero a favor de
el respeto de los derechos laborales, de los jubilados y de los derechos humanos. Recuerden que este movimiento de jubilados exigiendo pues este derecho en medio de recortes al gasto público de Milei, pues ha provocado diversas manifestaciones y entre las primeras represiones registradas fue en septiembre de 2024, ya después vimos cosas mucho peores, pero el Papa Francisco criticó esto, lo cual fue a su vez criticado por pues personas que son simpatizantes de Milei porque dijo que había cruzado la línea. Bueno, ¿qué dijo al respecto? El gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social a los jubilados, pagó el gas lacrimógeno. Previamente como candidato, porque ya había habido roces entre Milei y el Papa, él había dicho que era comunista. Estas declaraciones se dan luego de que en el septiembre del año 2015, hace más o menos una década, el Papa visitó Cuba y además tuvo un encuentro con Fidel Castro. Sin embargo, en esa misma gira también se reunió en Estados Unidos con el presidente de entonces, Barack Obama, pues en un claro, pues justamente tanto comunistas como Estados Unidos, llamados comunistas. Pero ojo, en septiembre de 2015 también es recordado porque dio un mensaje en español ante la Asamblea de Naciones Unidas, es decir, simbólicamente ante el mundo. Esto también lo había hecho su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en el año 2008. Bueno, este discurso que dura poco más de 50 minutos toca varios temas, Mon. Destaca la importancia de la lucha contra la exclusión social, esto es algo que hizo a lo largo de su papado. También habla del desarrollo sostenible contra la crisis ecológica, es decir, en contraste con los negacionistas como el propio Donald Trump. Y menciona la Agenda 2030, es importante decir esto porque justo los negacionistas están en contra de la denominada Agenda 2030, que no es más que apostar al desarrollo sostenible, aceptando que hay una crisis climática derivada de acciones humanas. También llama a la educación a niñas excluidas, esto como reflejo de su intento por incluir más a las mujeres en decisiones, la justicia social, y ojo aquí, Mon, porque habla de la importancia de limitar al poder tanto político como económico. Esto fue hace una década, pero es importante justamente escuchar esto que dijo en estos tiempos, abril 2025, ya con un Donald Trump en su segundo mandato. Vamos a escucharlo. Bueno, insistir, estas palabras fueron hace 10 años, septiembre de 2015, a 2 años de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de Estados Unidos por primera vez y precisamente a una década de que lo volvió a hacer. Y ya con eso en mente, repetir estas primeras palabras, dice el Papa en septiembre de 2015 frente al mundo, frente a Naciones Unidas. Ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas o de sus agrupaciones sociales. Bien, en este mismo discurso que duró casi una hora, también mostró ese otro lado del Papa Francisco. Es decir, por un lado, insistir, habló bastante de la exclusión social, de la crisis ecológica, de las guerras, etcétera, y también mencionó pues la distinción natural entre hombre y mujer y el respeto a la vida en todas sus etapas y dimensiones, en clara alusión a su postura antiaborto y antitransfóbica. De hecho, le llama colonización ideológica con estilos de vida anómalos y extraños. Así lo dijo ante Naciones Unidas. Bueno, y los cardenales que se reunirán desde este martes comenzarán el cónclave con el que se elegirá el sucesor del Papa Francisco. Con su muerte también comienzan 9 días de luto, los novendiales. El Papa tendrá que ser enterrado entre el 4º y el 6º día después de su fallecimiento y se prevé que su funeral se realice este miércoles 23 de abril. El Papa Francisco ya había anunciado desde diciembre del 2023 que su entierro estaba preparado en la Basílica Santa María Mayor de Roma, es la mayor de las iglesias marianas de Roma, y decidió que sea en este lugar por su creencia en la Virgen María y porque acudía a esta basílica antes y después de cada viaje. Ya lo decía Azul hace un momento, él no, en contraste con otros papas, él no será enterrado en la Basílica de San Pedro. En su testamento, el Papa Francisco pidió que su sepulcro esté en la tierra, que sea sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Ese testamento lo da a conocer justamente el día de hoy
el Vaticano. Hoy también pues recordamos algo que plantea el teólogo y filósofo Juan Antonio Estrada Díaz, académico de la Jesuita Universidad Iberoamericana. Él escribió en un artículo que uno de los legados del Papa Francisco fue que la Iglesia actual está ya en cambio. Expuso lo siguiente en este artículo para la Universidad Iberoamericana. El Papa Francisco cambió el modelo jerárquico, criticó los abusos de autoridad espirituales, económicos y sexuales. Es un shock para los que mantienen la tradición monárquica sacralizada y deja una iglesia polarizada por los tradicionalistas. También agregó, se plantean problemas irresueltos por el Vaticano, el celibato obligatorio para los presbíteros del rito latino, la igualdad entre la mujer y el varón en la iglesia, la promoción de la mujer para cargos de gobierno episcopales. Justo hace unos minutos, aquí en entrevista con los periodistas, Olga Consuelo Vélez, doctora en teología y también actual profesora e investigadora en la licenciatura en teología de la Fundación Universitaria San Alfonso en Colombia, pues decía en entrevista que algo que siguió igual durante la gestión del Papa Francisco es que el diaconado femenino pues no está permitido, es decir, las mujeres pues no pueden ser nombradas diáconos. Son parte de las cosas que siguieron igual en la gestión del Papa Francisco, y también Olga Consuelo Vélez pues planteó que los tradicionalistas pues han tomado muchas diócesis y que también pues con esta muerte del Papa Francisco podrían incluso estar alegres porque ya podrían tener otra vez más presencia. Y en esa cuestión de los contrastes también es importante recordar que el Papa Francisco expuso durante su papado que en la iglesia hay lugar para todos, pero dijo todos seremos juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el encubrimiento del abuso. Particularmente sobre este tema, sobre los abusos, pues algo que también caracterizó su gestión es la impunidad en casos de violaciones sexuales cometidas por sacerdotes, obispos u otros religiosos de la Iglesia Católica. El Papa Francisco reconoció en septiembre del 2024 que estos casos representan una vergüenza para la Iglesia, así los llamó. También habló de la responsabilidad que tienen desde la Iglesia de disculparse y evitar que se repitan. Esto ocurrió en Bélgica, en donde tanto el primer ministro como el rey cuestionaron la impunidad en la Iglesia Católica ante casos de violencia sexual y dijo, vamos a escuchar en un momento lo que planteó el Papa Francisco, después de reunirse con 17 sobrevivientes de violencia sexual cometidas por integrantes de la Iglesia Católica. Vamos a escuchar qué expuso el Papa Francisco en septiembre del 2024 en Bélgica. Un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo. Hermanos y hermanas, esta es una vergüenza. La vergüenza que todos hoy debemos tomar en nuestras manos y pedir perdón. La vergüenza de los abusos contra menores. Pensemos en la época de los santos inocentes y decimos, ¡qué tragedia! Pero hoy, en la misma Iglesia, existe este crimen. La Iglesia debe avergonzarse y debe pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana. Nuestra humillación. También en septiembre del 2024, el Papa Francisco expulsó a 10 miembros de alto rango de la congregación ultraconservadora Sodalicio de Vida Cristiana en Perú. Se trataba de sacerdotes que consistieron en violaciones sexuales a menores de edad.
Pero en México también quedaron pendientes importantes con las y los sobrevivientes de violencia sexual. Esta tarde, Ana Lucía Salazar, una conductora y sobreviviente de violencia sexual que denunció al sacerdote Fernando Martínez por violentarla en un colegio de los Legionarios de Cristo, recordó que el Papa Francisco murió sin haber hecho justicia a miles de víctimas de violencia sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. En su cuenta de X escribió lo siguiente: murió habiendo encubierto, habiendo protegiendo criminales, habiéndonos negado reparación, verdad y dignidad. Hoy, mientras el mundo lo despide con homenajes, a mí, como a muchas otras víctimas, se me insulta, se me ataca, se me revictimiza por haber señalado la verdad, por no haberme callado, por haber desobedecido el silencio al que nos quisieron condenar. En 2020, Ana Lucía Salazar recibió una carta directamente del Vaticano, en donde se le informó que el Papa Francisco aceptó la petición de salida de su agresor, Fernando Martínez, del Estado clerical. Sin embargo, en ese momento se informó que el religioso seguiría perteneciendo a la congregación de los Legionarios de Cristo. En esa ocasión, 2020, la conductora acusó al Papa Francisco de preferir el bien de la Iglesia en lugar del bien de las víctimas de violencia sexual clerical. En enero del 2020, escribió también lo siguiente en su cuenta de X, Ana Lucía Salazar: el Papa decidió que el señor, es decir, Fernando Martínez, siguiera en las filas de la Iglesia después de violar niños. Ahí está la tolerancia cero. Parte de los contrastes del papado de Francisco. Y sí, justo el último contraste me da pie a responderle a Tiguerón, porque él es el que está ya preguntando quién va a sustituir al Papa Francisco. Bueno, para eso todavía faltan bastantes temas, y antes de contestar eso, su otro comentario de Tiguerón es: el padre Solalinde puede ser papa. Bueno, recuerden que el padre Solalinde, pues justamente Alejandro Solalinde, es conocido por su activismo pro migrante, tiene su albergue en el sureste mexicano y pues bastante tiempo de su carrera como sacerdote ha sido apoyar a los migrantes y al flujo migratorio rumbo a Estados Unidos. También recordar la jerarquía de la Iglesia Católica. Para poder aspirar a ser elegido como papa, pues tienes que pasar de ser sacerdote a arzobispo y finalmente a cardenal, y solo si eres cardenal puedes postularte para que otros cardenales voten por ti. Esto es lo que sucede, estará sucediendo unos días en el famoso cónclave, que es donde se va a escoger por mayoría quién será el sustituto del Papa Francisco. Pero justo hablando de pues estos contrastes, decíamos, por un lado estos temas de los escándalos de abuso sexual, la pedofilia, y por el otro, y es muy importante decirlo ahora que en Estados Unidos, la primera potencia mundial, hay un presidente antiinmigrante, el Papa desde el Vaticano pues se pronunció una y otra vez a favor de los migrantes y por el derecho a migrar. Precisamente tú destacabas el análisis de Margarita Núñez Chaim, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Importante porque la Universidad Iberoamericana es igualmente jesuita, igual que la Orden del Papa, y hoy estuvo publicando bastantes artículos de sus académicos de estudios de ciencias religiosas, precisamente desde diferentes ángulos. Bueno, el de Margarita Núñez Chaim es respecto a su compromiso con las personas migrantes. Ella literalmente escribió lo siguiente: su primera visita oficial como pontífice en julio de 2013 no fue a una catedral ni a una sede política, sino a la isla italiana de Lampedusa, uno de los principales puntos de entrada para miles de personas que cruzan el Mediterráneo en busca de refugio y una vida digna. Ahí, Francisco denunció la globalización de la indiferencia y también pidió una conversión del corazón ante el sufrimiento de quienes deben migrar por la guerra, el hambre o la pobreza. Precisamente su propia familia migró de Italia a Argentina. Más recientemente, tras la llegada a la presidencia precisamente de Donald Trump el 20 de enero, decíamos hace un par de meses, Francisco envió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que expresó su preocupación ante el endurecimiento de las políticas migratorias e instó lo siguiente, ya directamente respecto a Trump:
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. También el Papa Francisco les recordó a los obispos estadounidenses que acoger a migrantes es un acto de humanidad, porque precisamente también tenía formación humanista el Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril. Sí, y ya desde el 2016, pues cuando Donald Trump buscó y consiguió por primera vez la presidencia de Estados Unidos, el Papa Francisco había criticado la promesa que hizo en esa ocasión Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En esa ocasión, en 2016, el Papa expuso lo siguiente: quien solo piensa en construir muros donde quiera que estén y no en construir puentes, no es cristiano. Eso pues llevó a respuestas de parte de Trump desde las redes sociales y lo que destaca también es que este año, un día antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, el Papa Francisco también se pronunció en contra del plan de llevar a cabo deportaciones masivas. Dijo, si es cierto, será una vergüenza porque hace que los pobres que no tienen nada paguen la factura del desequilibrio. No servirá, esta no es la manera de resolver las cosas. También recordábamos pues que a la par de estos señalamientos en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump, pues justamente este domingo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reunió con el Papa antes de su última aparición pública, y también lo que informó la oficina de prensa este fin de semana es que en las conversaciones que tuvieron, pues fue una conversación cordial, aunque sí hubo intercambio de opiniones sobre política y con especial atención en los migrantes y en las personas refugiadas. Esto también como parte de las reuniones que mantuvo el secretario de Estado estadounidense con otro cardenal allá en el Vaticano. Y pues justamente hoy Donald Trump anuncia que él sí va a asistir al funeral del Papa Francisco. Y pues es parte también de estos contrastes que les queremos exponer. Pues en vida también tuvo que recibir a Donald Trump, a Macri, el presidente entonces de Argentina, también bastante conservador, y también recibió pues a otros políticos progresistas. Ahí los contrastes y pues precisamente para culminar con todo, después del funeral, pues se va a llevar a cabo el conocido cónclave, que es donde se reúnen y se encierran los cardenales para decidir por mayoría quién será el sucesor del Papa Francisco. Pues justamente ahí es cuando se va a ver el humo blanco, cuando ya se haya decidido por mayoría quién será. Así nos lo explica nuestra compañera Nora Nancy Gaspar en el siguiente video. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, también comienza el proceso para la elección del próximo pontífice, procedimiento que está lleno de ritos y hermetismo. La mañana de este 21 de abril, el Vaticano anunció la muerte del pontífice. A través de un comunicado, detalló que Jorge Mario Bergoglio, nombre de nacimiento del Papa Francisco, falleció a las 7:35 horas de este lunes. En Roma, Italia, sonaron las campanas de luto en todas las iglesias, costumbre que se replicó en los países que tiene presencia el catolicismo. El fallecimiento del Papa Francisco también marca el inicio del proceso para la elección de un nuevo pontífice. A esta primera etapa se le denomina sede vacante, en la que el Colegio de los Cardenales estará a cargo del gobierno de la Iglesia Católica, el cual solo podrán resolver asuntos ordinarios, ya que no tendrán autoridad para decidir sobre temas que solo corresponden al Papa, explica la ACI Prensa, una agencia católica de noticias. El siguiente paso es una reunión en cónclave, a la que deben asistir los cardenales con derecho a voto, quienes tengan menos de 80 años, la cual será convocada por el decano del Sacro Colegio Cardenalicio, en este caso el cardenal Giovanni Battista Re, y que se debe celebrar a los 15 días que el cargo papal quede vacante, aunque pueda superar este periodo sin que rebase los 20 días de la muerte del Papa Francisco. El cónclave será un espacio en que los cardenales elegirán de manera secreta e individual al próximo Papa, durante el cual solo podrán hablar con quienes integren la reunión, la cual inicia desde la mañana con una misa votiva en la Basílica de San Pedro.
La votación se lleva a cabo por la tarde en la Capilla Sixtina, a la que antecede un solemne juramento por parte de los involucrados. Aunque el voto de cada cardenal es estrictamente secreto, el conteo de los votos se realiza de manera abierta para validar la elección y comprobar que el Papa electo cuente con 2/3 de los votos. Pero en caso de que no se logre el número de sufragios requeridos, la votación deberá repetirse ese mismo día una vez más. En caso de que no se haya elegido al nuevo Papa en el segundo y tercer día del cónclave, se establecerán 4 votaciones por día, 2 por la mañana y 2 por la noche. Pero si se llega a 24 escrutinios sin que haya un nuevo pontífice electo, los cardenales elegirán por mayoría absoluta la forma de proceder sin descartar como requisito la mayoría simple para validar la elección. Tras cada elección se deben quemar las papeletas con los votos, las cuales tienen que desprender un humo con el que harán saber a los fieles si se eligió a un nuevo papa. En caso de que el humo que emite al incinerar las boletas sea negro, quiere decir que no se ha elegido al nuevo pontífice, pero si la fumareta es blanca, significa que la Iglesia Católica tiene un nuevo representante.